Jesús. Anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es día 1 de julio del año 2023. Se acabó junio y estamos ya comenzando este mes de julio. Que sea un mes bendecido con el favor de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo nuestro entorno, en nuestro diario vivir. El favor de nuestro Señor, que es poderoso, esté con nosotros. El favor de Dios. Bien, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Se está transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder en Huichapan, Hidalgo, así como por la página www.alasdeaguila.com con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pueden visitar esta página a través de Facebook. Los saludan sus hermanos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración. En la cabina, nuestro hermano Samuel Reséndiz. Así es, como siempre, ¿verdad? En los controles técnicos les saluda nuestro hermano Adrián en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Samuel Reséndiz en el hermoso estado de Hidalgo. ¿Y qué les parece si antes de comenzar nos acompañan a orar? Padre eterno, bienvenido a tu programa. Te damos gracias por este nuevo mes que comienza y que sabemos estará lleno de retos y de bendiciones. Te rogamos que nos ayudes a cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. También te pedimos, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos úsanos, bendito Padre, llénanos de tu unción para continuar anunciando el Evangelio de la salvación. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Y dispón, Padre, los oídos espirituales para que escuchen el mensaje. Prepara, Señor, los corazones para que todos ellos, reciban esta palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu. Amén. Señor, amén. También te pedimos misericordia para México. Te pedimos misericordia para nuestras autoridades. Te rogamos que les concedas sabiduría de lo alto para gobernar como tú lo harías. Y a nuestros legisladores también te pedimos que les des sabiduría para aprobar leyes que vayan de acuerdo a tus principios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Padre bendito Dios, también te estamos pidiendo, clamamos por la niñez, Señor. Protégelos, guarda su inocencia, Señor, su infancia, protégelos. Señor, forma un escudo alrededor de ellos. No los desampares, revélales, bendito Dios, te pedimos que les reveles su identidad en Cristo, te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Amén. Bueno, pues en esta tarde queremos agradecer a todas las personas que están en sintonía con esta frecuencia y también a los que se van a conectar más tarde a nuestra página de Facebook. Envíenos, Señor, envíenos sus comentarios, para que nosotros les saludemos. Díganos de dónde nos visitan. En esta tarde queremos enviar nuestros saludos a Marta Isabel Rodríguez Recio, de Valle Dorado, Estado de México, a Edith Teodoro Antonio, del Estado de Morelos. A Lucy Velasco y a María Guadalupe de la Rosa Castillo. Mandamos también un saludo a Ulises Cano. Que Dios los bendiga en gran manera. Un saludo muy especial para Wendy y Tatiana Morales González, que está cumpliendo años. Deseamos, Wendy, que tengas un muy feliz cumpleaños.
Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. Señor, también te pedimos, estamos clamando y pidiendo, bendito Dios, por la salud y la recuperación de Ricardo Sosa, Señor. Sánalo, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 También queremos enviar nuestros saludos a todos los que nos están escuchando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Centroamérica, en Los Ángeles, California, en Querétaro, en Hidalgo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y hoy continuamos, el día de hoy continuaremos con la serie Conociendo a Dios. Y en esta oportunidad compartiremos con ustedes el tema Los títulos del Espíritu Santo. Así es, los títulos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo no tiene un nombre como tal, sino tiene varios títulos. Y en programas anteriores mencionamos que para que los grandes líderes de la Biblia pudieran cumplir con la misión que Dios les había encomendado, fue necesario que recibieran la unción del Espíritu Santo. Bueno, grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres mencionados en la palabra, líderes, sacerdotes, profetas, jueces, reyes, incluyendo también a nuestro Señor Jesucristo como hombre, recibieron la unción del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien los capacitó para tener un ministerio de poder. Sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El libro de Hechos de los Apóstoles narra que cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, hablaba de las nuevas de salvación y de nuestro Señor Jesucristo. Todos, incluyendo los gentiles, pueblo que no era de judío, recibían el bautismo del Espíritu Santo y su vida era transformada. Así es, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos del 44 al 48, dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo 9, versículos 17 y 20 de este libro de los Hechos, dice así la palabra: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de los judíos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y de estos relatos anteriores podemos apreciar varios puntos. El primero es que cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, nos otorga poder para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como también está en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42, dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Punto número 2. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Tanto judíos como gentiles recibimos la unción del Espíritu Santo cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el secreto, ¿verdad? Es depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio que hizo por nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Punto 3. Una de las evidencias de haber recibido al bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 46, dice la Biblia: porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. El Espíritu Santo no posee un nombre propio, como el Padre que es Dios y el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la Biblia se le identifica claramente con los siguientes títulos. Algunos de ellos revelan sus atributos divinos. Veamos. El título número 1 es el glorioso Espíritu de Dios. Fíjense, el glorioso Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, al igual que el Padre y que el Hijo, recibe honra, recibe honor, recibe alabanza y gloria. En la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O el título número 2 es el Consolador, del griego parakletos, que significa intercesor, abogado, llamado al lado de uno, en ayuda de uno que socorre o consuela. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Título número 3, Espíritu de aquel. Este título hace referencia a la Trinidad. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces nuestro espíritu es vivificado. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. El título número 4 es el Espíritu de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, establece su morada en nosotros cuando lo recibimos como Señor y Salvador. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 9, dice la palabra: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El título número 5, el Espíritu de Dios. Este título también hace referencia a la Trinidad. Jesús rogó a su Padre que nos enviara al Espíritu Santo, el cual nos ilumina para poder comprender las Escrituras. Nos guía a través de ellas y nos santifica para que obedezcamos a Dios. Sí, bien. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Título número 6. Espíritu del Dios vivo. La vida de todos los creyentes es transformada por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que produce en nosotros un cambio en nuestra mente
pero también en nuestro corazón. Sí, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Título número 7, Espíritu de gracia. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Nos da la capacidad de creer, de vivir vidas sobrias y santas. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda el Espíritu de gracia. El título número 8, Espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo trae la gracia del Señor, produce en nosotros tristeza por haber pecado, por haberle fallado al Señor. Y esa convicción nos impulsa a orar a Dios, arrepentidos, rogando su perdón, y también nos impulsa a interceder por otros hermanos para que sean perdonados. Profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10 dice: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y oración. Título número 9, el Espíritu. El Espíritu Santo y el Padre son espíritu, no tienen un cuerpo físico, un cuerpo de carne y sangre como nosotros. Por eso ellos son omnipresentes, es decir, pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Y eso es verdaderamente sorprendente, es algo que decimos, algo maravilloso. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, donde quiera que nosotros nos encontremos. Siempre, siempre. Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Saben, hermanos, de las personas de la Trinidad, el único que tiene un cuerpo físico es nuestro Salvador Jesucristo? Eso lo limitaba. No podía estar en todas partes al mismo tiempo, aunque él conocía lo que estaba pasando en todas partes. Sí, como Dios conocía todo lo que pasaba, pero como hombre estaba limitado por el espacio, ¿verdad? Estaba en un cuerpo de carne y sangre como nosotros, y huesos. Y para ejercer su ministerio, Jesús tenía que trasladarse de un lugar a otro de diferentes maneras, caminando, en barca, en burro, pues como fuera. En una ocasión a Jesús, nuestro Señor, le fueron a decir que su amigo Lázaro se encontraba enfermo. Sin embargo, él se quedó 2 días más en la ciudad donde se encontraba. Después se trasladó a Betania, el lugar donde vivía Lázaro, María y Marta, sus amigos. Pero su amigo Lázaro ya había muerto. Así es, porque tardó 2 días, ¿verdad?, en llegar a donde ellos estaban. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia: cuando Jesús oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 17, dice la palabra que llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En otra ocasión, Jesús viajó en barca. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13, al oír Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca, a un lugar desierto. Le habían ido a dar una mala noticia, ¿verdad? Sí, y en otra ocasión Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asna.
En el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 14, halló Jesús un asnillo y montó sobre él. La Biblia menciona que Jesús incluso fue trasladado por el Espíritu Santo al desierto antes de comenzar su ministerio. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así es. Y fue necesario que Jesús se hiciera hombre, que Él tuviera un cuerpo de carne y sangre como el de nosotros. ¿Saben para qué? Para destruir por medio de la muerte al diablo. Bien, en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así es. Bueno, el título número 10 es Espíritu de Jehová. Este título también hace alusión a las 3 personas de la Trinidad que reposan sobre los líderes para darles sabiduría, para gobernar, para juzgar, para pelear, para ejercer el mandato que Dios les ha concedido. Y en el libro de los Jueces, capítulo 3, verso 10, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. El título número 11, Espíritu de Jesucristo. Este título también hace alusión a la Trinidad, porque el Padre y el Hijo moran en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 20, la palabra dice que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y en la epístola a los Filipenses capítulo 1 verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, el título número 12, un título para el Espíritu Santo, un título más, es un solo Espíritu. Este título hace referencia a la unidad en el Espíritu. Gracias a la obra divina realizada por el Espíritu, todos los creyentes, sin distinción alguna, integramos el cuerpo de Cristo desde el día del Pentecostés. Se forma la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, en la unidad de un solo Espíritu. Sí, y en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4, nos habla de un solo cuerpo y un solo Espíritu. Título número 13, Espíritu noble. El Espíritu Santo es generoso, está bien dispuesto y deseoso de sostener a los creyentes en los momentos de sus tribulaciones. En el Salmo 51, versículo 12, encontramos el clamor del rey David, donde decía, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Título número 14, el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es la persona encargada de la transformación que caracteriza a las personas salvas, es decir, a los nuevos creyentes. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice la Biblia, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Título número 15, Espíritu de sabiduría e inteligencia. El Espíritu Santo es la persona encargada de repartir dones, como el don de la sabiduría o el don de la inteligencia, para que la persona pueda cumplir con el propósito para el cual ha sido llamada por Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de sabiduría y de sabiduría y revelación. Dice el título número 16. De sabiduría y revelación.
El Espíritu Santo nos otorga el don de la revelación para que los creyentes tengamos la disposición de el conocimiento piadoso. Sí, la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar la sabiduría, de tal modo que podamos captar la grandeza de la enseñanza, de esa esperanza a la cual hemos sido llamados y la herencia que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo. En la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Así es importante que sepamos quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Sí, y el título número 17 es Espíritu de Santidad. El Hijo de Dios hecho hombre se sujetó voluntariamente al Padre a través de la dirección y del poder del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 4 dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Sí, el título número 18, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo, es puro, es sin pecado, es sin mancha, es totalmente apartado del mal. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El título número 19, el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos transforma cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Así es como inicia este hermoso proceso de transformación que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 9. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: el Señor es el Espíritu, y donde está Él, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El título número 20 para el Espíritu Santo es este: el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo nos confirma a nosotros los creyentes que fuimos adoptados como hijos de Dios. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Si en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Damos gracias a Dios por haber enviado a su Santo Espíritu para que nos guíe, nos consuele, para que interceda por nosotros, para que lleve nuestras peticiones ante su trono. También para recordarnos las cosas que Jesús nos ha hablado, las que hemos aprendido en la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos invitamos a escuchar una alabanza. Sí, hermanos, los queremos escuchar una hermosa alabanza. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado,
vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado. Bien, Cansado. si esta es la primera ocasión, esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje como este, un mensaje evangelístico, o si aún no has tomado, si ya lo has hecho, te han compartido y no has tomado una decisión respecto a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, hoy es el día. Te invito a que a algo muy importante, no endurezcas tu corazón, a que escuches la voz de Jesús. Si estás escuchando la voz de nuestro Salvador Jesucristo a través de esta transmisión, no endurezcas tu corazón. Nuestro Salvador Jesucristo te está hablando y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón estoy y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabes? No endurezcas tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo. Él está tocando. Ábrele tu corazón. ¿Sabes? El pecado nos separa de Dios, pero hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios a través de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Solamente cierra tus ojos y vamos a clamar a Él. Él está entrando a tu corazón. Cierra tus ojos para que no te distraigas y repite conmigo. Repite conmigo: bendito y querido Dios, reconozco que te he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me arrepiento de mis pecados y de mi incredulidad, de decir mentiras, y me arrepiento de las mentiras, de codiciar cosas o de codiciar a personas ajenas. Te pido, Señor, te pido perdón. Creo que Jesús es mi Señor. Creo que Jesús es mi Redentor. Hoy lo recibo en mi corazón y creo que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo porque sé que con el corazón se cree para justicia. Y lo estoy confesando, Señor, lo estoy confesando con mi boca para salvación. Te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, bendito Dios, guíame, por favor, a un lugar donde pueda aprender más de ti. Quiero conocerte mejor. Quiero conocer más de ti, bendito Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben? Solo Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Permítenos orar por ti. Querido Dios, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. También te damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo para santificarnos. Gracias por la vida de las personas que en este día tomaron la decisión de reconocer a tu amado Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, también te damos gracias por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz. Pues tu palabra dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas somos sanados. Por esa palabra que salió de tu boca, Señor, en esta tarde te rogamos que quienes se encuentren enfermos reciban un milagro de sanidad por las llagas de nuestro Señor Jesucristo.
Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Les agradecemos mucho su compañía porque han permanecido con nosotros hasta este momento. Muchas gracias. Les pedimos que nos apoyen compartiendo este programa, compartiendo este mensaje. Compártanlo con sus familiares, compártanlo con sus amigos, compartan también con sus vecinos o con aquellas personas que están pasando por alguna necesidad y necesitan ellos conocer más a Dios. Compartan este mensaje, apóyennos. Y no olviden que si tienen alguna petición de oración, por favor escriban en los comentarios y díganos su nombre. Queremos orar por ustedes. Sí, mándanos tus comentarios, tus peticiones de oración. Queremos orar por todos ustedes. Y les recordamos que el apóstol Marlene Contreras transmite su programa Cómo se cura una herida todos los días de 11:15 a 1 de la tarde por la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, en Facebook. No se pierdan sus programas. Bueno, pues hemos concluido esta hermosa tarde. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga.